7 minutos pasan de las 7 de la tarde y les decía que es un 13-0 especial porque nos vamos rapidito para el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, donde está Álvaro González Márquez, Nico Yexayán y el profe Ricardo Piñeirúa para esta presentación del maestro Oscar Washington Tabárez de su nuevo libro. Bien, en este momento está anunciando algunos videos que se está mostrando. El de Diego Lugano, a ver si lo escuchamos. Este día especial, esta presentación de su libro. Obviamente que me hubiese gustado estar en Uruguay, pero andamos en este momento lejos del paisito y nada, a la distancia. Principalmente agradecerles por habernos dado la confianza, primero de ser parte de la selección, después de haber sido capitán de ese hermoso grupo, de ese hermoso proceso, esa confianza, esa responsabilidad que bueno, la llevé con mucho orgullo, y principalmente por habernos brindado respaldo y habernos enseñado tanto en estos años, que la verdad lo hemos disfrutado de una manera increíble, lo hemos vivido con una intensidad que solo nosotros sabemos, emociones que vamos a llevar para el resto de nuestras vidas, y principalmente un gran respeto, cariño y admiración por todo lo que hicimos parte de ese grupo que usted lideró, a la distancia, cada uno en su mundo, pero siempre con el mejor recuerdo y las mejores sensaciones cuando miramos para atrás y nos sentimos privilegiados y orgullosos por lo que tuvimos la oportunidad de vivir, y mucho de eso gracias a usted. Entonces, un abrazo, lo mejor, y bueno, estoy ansioso para leer el libro. Abrazo, chao, chao. Bueno, el primero de los jugadores, a través de un video, Diego Lugano, ahora Sebastián Abreu. Ya que no puedo estar de manera presencial, quisiera hacerlo a través de este video, para felicitarlo por este lanzamiento del libro, por todo lo que puede generar, obviamente queriendo ese libro con una dedicatoria para que pueda estar por acá, por México, y poderlo disfrutar también, y que si hoy uno está acá cumpliendo esta función y esta profesión que usted tanto ama y quiere y defiende, mucho tiene que ver en generar ese legado, que humildemente tratamos de continuar transmitiendo, nunca pudiendo llegar al nivel que usted tuvo, pero humildemente pudiendo primero disfrutar y generar también ese vínculo con los futbolistas. Así que abrazo enorme, disfruten mucho, y nuevamente espero por acá, por tierras aztecas, el libro para poderlo disfrutar junto con Brunito, que también está acá en el cuerpo técnico. Saludos para todos. Bueno, el aplauso para el saludo a Abreu. Ahora es el turno de Edison Cavani. Hola, maestro, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Bueno, espero que la esté pasando lindo, disfrutando este rato donde está presentando su libro, donde seguramente está dejando valores y enseñanzas muy buenas, escritas, que esperemos que las nuevas generaciones se puedan detener un poco también a leerlas y prestar atención, porque seguramente sacarán cosas muy importantes que tienen mucho valor para lo que es la vida de cada uno. Así que lo puedo decir en primera persona porque lo viví, porque estuve, porque formé parte de un proceso donde usted estuvo y nos encaminó a que primero que nada seamos un gran grupo con buenos valores, y que nos hizo llevar siempre y representar a nuestra selección de la mejor manera. Y eso, el comandante de todo fue usted, entonces seguramente se estará plasmando dentro de ese libro cosas muy buenas. Así que agradecerle también por todo eso, por todo lo que hizo por nuestra selección, por nuestro país, y lo que está haciendo seguramente ahora por nuestra cultura. Así que le mando un fuerte abrazo, maestro, y le deseo lo mejor. Que pasen una linda noche. Hola, maestro. Bueno, primero que nada, mandarle un gran abrazo, después pedirle disculpas por no poder asistir a un día tan importante para usted. Me hubiese encantado poder estar ahí acompañándolo, porque usted siempre ha estado conmigo en todos mis momentos importantes, y bueno, siento mucho no poder estar ahí presente, pero quería felicitarlo, un día muy importante para usted, porque significa algo muy valioso con toda la trayectoria que usted ha tenido, algo escrito por usted mismo, y yo tener un pedacito chiquito
y ser partícipe de su historia a mí me enorgullece muchísimo. Bueno, disfrute mucho su día, le mando un gran abrazo y bueno, seguramente yo vaya a disfrutar mucho leyendo su libro como todos los uruguayos. Un abrazo grande y saludos. Buenas noches. Ahora es el turno del profe que comienza con la presentación del libro. Para mí no solo la emoción, sino la responsabilidad que me han puesto teniendo que hablar de su libro. Uno cuando tiene esta tarea le da vueltas y vueltas de qué manera, por dónde encararlo, qué tema tocar, cuáles son las cosas de repente que quiere destacar del libro. Y el libro voy a empezar por una parte que está en la página 157 y allí el maestro cuenta que estando en Cagliari lo invitan a ir a dar una charla a una, era como un lugar de la iglesia donde atendían a jóvenes que tenían adicciones, trabajaban la tierra y un periodista le pide al maestro que vaya a hablar con esos chiquilines. Y él le dice, pero yo, dice, acepté. Fui con Silvia, nos invitaron a comer y entonces le dije al padre, que se llamaba Moritú, espero que esté bien dicho, que no sabía de qué hablarle a los internos. Y el cura le dijo, háblele desde usted, le respondió. Este libro es un libro en el que el maestro habla desde él. Y ahí aparece toda su historia, todas sus cosas, sus ideas, las cosas que aprendimos escuchándolos en cada conferencia de prensa. Cuando íbamos a Kimberley, aquella maravillosa carpa, y él se sentaba y nos daba una clase cada día. Y este libro es eso. Es una forma en la que él no solamente cuenta su vida, su experiencia, sino también nos va transmitiendo paso a paso cuáles fueron las ideas, su forma de pensar, su forma de comprometerse para poder construir lo que construyó, que fue muy importante. Hay muchas cosas en el libro, pero yo me voy a quedar, porque no quiero hablar mucho, porque Mario tiene para decir, y el maestro también, de cuando agarré el libro y lo empecé a leer, obvié leer el prólogo de Gerardo Caetano, porque si lo leía ya sabía que me iba a cambiar la mirada del libro y traté de no hacerlo. Cuando terminé de leer el libro lo leí y me di cuenta que todo lo que yo había sentido lo explicaba él, mucho mejor, por supuesto, que yo. Pero ahí hablaba de la sabiduría. Y yo creo que si algo tuvo Tavares, o si algo tiene Tavares, es un sabio de la aldea. Así nomás. Y como sabio de la aldea se preocupó siempre de que la aldea construyera. Tiene una frase por allí también, que no sé si la voy a encontrar, pero que me gustó muchísimo, que dice, se necesita una aldea para criar a un niño. Significa que aquello en lo que ese niño se convertirá cuando crezca no depende solo de las personas que lo gestaron, sino de todos quienes forman parte de su entorno. El contacto con los demás es lo que enriquece el camino de la vida. El camino es la recompensa, el proceso es lo que importa, las buenas personas son lo que importan. Y en el medio de toda esa lectura me encontré con una palabra que a mí me gusta mucho y que en algún momento, cuando todavía trabajaba con jóvenes, insistía mucho en ese concepto. Nosotros, la palabra nosotros. Sobre el final del libro aparece varias veces la idea del nosotros. Y yo creo que este libro es un precioso libro donde podrán encontrar alguna cosa de fútbol, van a contar alguna anécdota, algunos recuerdos, su vida, su historia, esa imagen de sí mismo, de haberse forjado en aquella pobreza que no mataba, aquella pobreza que daba ilusiones, pero que le generó la cultura y esa capacidad de comprender las situaciones en las que vive. Ese nosotros, me parece que es lo que marcó al maestro para no solamente soñar
cuando estaba solo en el jardín un futuro para el fútbol uruguayo, sino haber tenido la capacidad de construirlo. Gracias, maestro. Bueno, ahí está entonces el profe Piñeyruga. Se saludan con el maestro Tavares y ahora es el turno de Mario Barranca. Sí. Y gracias por la atención, ante todo. Alguna vez me enseñaron que en mi tarea era fundamental no ser autorreferencial, pero hoy voy a romper con la regla. He coincidido en actividades con el maestro desde hace 35 años y nunca fui una persona de una cercanía profunda con el maestro, pero siempre recibí de parte de él un trato muy amable y respetuoso. Cuando me iniciaba, era un joven veinteañero que tenía muchos bríos y una de mis primeras entrevistas fue con el maestro volviendo del Mundial de Italia. Y tuvimos un cruce ahí con el maestro. Pasó el tiempo y me di cuenta que yo tenía una manera de preguntar un poco agresiva, que de repente elaboraba mis fundamentos, pero a la letra no le ponía la mejor música. Y pasó el tiempo y un día en una entrevista me preguntaron si de algo me arrepentía y mencioné esa situación puntualmente. Con Tania nos cruzábamos en pasillos de TV Ciudad, coincidiendo en espacio laboral, hablábamos de Danubio, de Wander, de la selección recurrentemente. Y después que se publicó eso me dice, mi papá lo leyó y se puso contento. ¿Por qué lo menciono? Porque lo pinta de cuerpo entero. La persona que rescata intenciones y que va al rescate de las personas. Lo aprecio y lo valoro. Este hombre, hijo de una madre del Pereira, hijo de un obrero, producto de la cultura de la pobreza, esa pobreza que mencionaba Ricardo, que no agredía la dignidad, que brindaba oportunidades y que no limitaba la esperanza. Maestro, jugador de fútbol, anuló a Morena, no lo golpeó, eso marca una forma, una manera. Una vez sola. Bueno, no se la dejó tocar. Y un día la rodilla truncó, como a tantos, la carrera de futbolista. Surgió la pregunta inevitable de su compañera de ruta, ¿qué vamos a comer ahora? Cuando ahí surgían los principales ingresos del grupo familiar. Y siempre dentro de ese marco de pobreza digna había una mano tendida, más allá de lo que él hiciera en busca de soluciones. El maestro iba a comprar bizcocho, iba a comprar pan a una panadería del Cerro y la panadera ponía el pan en su bolsa y le daba un paquetito con bizcochos, que seguramente en ese momento ni el maestro ni Silvia podían pagar. Pero esos bizcochos alimentaban las meriendas de sus hijas. Hace poco, antes que este libro cobrara forma, el maestro fue a un espectáculo musical y se apersonó una señora, Graciela, la señora que le ponía el pan en la bolsa y le armaba el paquetito con los bizcochos. Y fue un momento maravilloso que leerán en el libro, donde el maestro tuvo la oportunidad de devolver gratitud. Porque, como dijo Ricardo, y el maestro lo toma de un proverbio de origen africano, para criar a un niño se necesita una aldea. Tiene el maestro esa condición espectacular de acuñar frases. Digo esto y a ustedes les viene a la cabeza lo del camino y la recompensa, seguramente, que surge en un libro que una señora le hace llegar al maestro allá en Sudáfrica, en la aventura sudafricana. Esta señora que tenía una casa de antigüedades y que se hizo hincha de la selección, que se identificó con ella. Y claro, esa frase por sí sola queda ahí, pero dicha por el maestro delante del presidente de la República, de una multitud retumbando en las escaleras del Palacio, nos regó a todos y nos hizo entender de una gran manera que para alcanzar los objetivos importa la forma, más allá de ganar o de perder, la manera de recorrer ese camino. El camino es la recompensa. Un día el maestro iba a ver a uno de sus hermanos que estaba internado, se iba muy temprano, y apareció de la nada una especie de profeta barbudo
que le preguntó por la salud de su hermano, cómo se había enterado, ¿no? Y ese lacónico encuentro se resolvió con un vamos que vamos. Vamos que vamos. Y vamos que vamos es una frase que luce en un cartel en el complejo de la selección. Ahí está la capacidad del hombre inquieto que lee, que anda, que dialoga, que busca o que a veces encuentra casi sin buscar. Pero no solo toma frases, sino que también las dice y quedan. Siendo parte de ese extraordinario mundo Boca Juniors, el maestro dijo una vez que Boca le regala a sus hinchas lo que la vida no les da. Y esa es la plenitud de los postergados. Esa frase está en una plaqueta en la Bombonera. ¿Cómo llegué hasta acá? Bueno, se necesita una aldea para criar a un niño. Y la sintonía del maestro con los niños ha sido muy fina. Un niño nunca se equivoca, le dijo un director a usted una vez. El maestro, siendo maestro, docente, un día en la escuela de la Vía, una zona periférica, carenciada, encontró a una de sus alumnas que venía con una banana, la peló para comerla y tiró la cáscara. Y el maestro se acercó para corregir la situación y una niña que venía detrás tomó la cáscara y se la comió. Y esa imagen tremenda, dura, impactante, hizo que el maestro no se quedara en el problema y que se ocupara de la solución e inmediatamente logró reactivar un comedor cercano y que cada uno de esos niños que eran sus alumnos, después de clase, fueran a comer. Y no solamente los acompañó, sino que se quedó hasta que el último de los niños ingiriera el último de los bocados. El maestro, que siendo técnico, logró que los niños se identificaran con la selección, con sus jugadores, que fueran un dique de contención para sus padres, que a veces desbordados por las emociones se les iba un poco la boca, que estaban los niños ahí defendiendo a sus ídolos. El maestro que es parte de esa instantánea que quedó para la eternidad, en la caravana de regreso, sacando medio cuerpo por la ventanilla, estirando una mano, y la mano que se acercaba era la de una niña. Eso quedó retratado en una foto de Pablo La Rosa, que es un puente generacional impresionante. El maestro, padre de niñas, abuelo de unos nietos, muy cómplice de ellos. Hay una historia ahí con Santiago cuando lo llevaba al maternal del Crandon, el ya más grande, y bueno, el famoso técnico de la selección pasaba a través de un espejo vidriado, de un sector vidriado donde los niños lo veían y se armaba un entrevero bárbaro, un alboroto, y un día vinieron las maestras a decirle por favor si se podía agachar porque les interrumpía la clase con las reacciones que provocaba, no el famoso técnico de la selección, sino el abuelo Oscar, porque para la gurizada él era el abuelo Oscar. El maestro que prefiere el método global, ese que propone el aprendizaje a través de la imitación, que entiende a la hora del fútbol que jugando es como se aprende, y que le puso un plus, la importancia de las relaciones afectivas para construir y consolidar los grupos. Dice este libro: cuando durante la formación se insiste en el trabajo de valores, el fútbol se transforma en un vehículo irreemplazable para llegar a cosas más importantes que el fútbol, como ser buena persona. Recuerdo, creo que era el año 2007, se jugaba un campeonato sudamericano sub-15 en Brasil. Uruguay jugaba en Porto Alegre. Un periodista, Lúcio de Castro, brasileño, publicó: la mayor revolución del fútbol actual está en Uruguay. Y argumentaba que ahí se hacía un trabajo en beneficio del ser humano y contraponía lo que pasaba en Uruguay con lo que ocurría con su país, diciendo: Brasil es una máquina de moler que les atrofia la mente. Los niños son tratados como bichos en criaderos. Lo significativo de esto es que lo publicó después que Brasil le había ganado a Uruguay en fase de grupos. Estas ideas alimentaron ese proyecto, el de la selección en su segunda etapa. ¿Cómo florecieron esas ideas? En el jardín, ahí donde el maestro plantó, cuidó, curó, cortó de raíz, apuntaló. Bueno, todo eso fue aplicado después. Lo hizo
en calma, lo hizo en silencio, lo hizo con las manos en la tierra. Recorriendo a la historia, su respeto por la historia es mayúsculo, sí, pero ese puente histórico se había cortado más allá de que los talentos seguían floreciendo, seguían surgiendo. Pero claro, se habían descuidado algunas cosas fundamentales, el tema de los liderazgos, encontrar los liderazgos, potenciarlos, renovarlos. Estoy mirando a Bodín justamente. La cohesión grupal, los vínculos afectivos. En 2004 tuve, como tantas, una oportunidad de entrevistarlo. Estaba ese lapso intermedio entre su salida de Boca y lo que fue posteriormente la llegada en segunda etapa a la selección uruguaya. Lo entrevisté para el programa llamado La Caja Negra. Ese día, cuando el fútbol uruguayo navegaba, como tantas veces, en un desconcierto, no se sabía para dónde iba, y mucha gente pedía hasta la intervención del fútbol, el maestro me dijo: las ideas importantes que puedan cambiar las realidades pasan por gente que tenga capacidad visionaria, ser un estratega y además gran vocacional, un mecenas intelectual del fútbol, alguien que aporte mucho, pero eso está afuera de los intereses puntuales. También me habló de diagnosticar, de fijar objetivos, de la necesidad de un gran apoyo, de tener poder de decisión y de largarse a la pelea. Bueno, 2 años después se largó a la pelea. Y viendo los efectos inmediatos de su gestión, me di cuenta que aquella tarde soleada en que estábamos sentados junto al molino de Pérez, yo tenía frente a mí al mecenas intelectual. Construyó ese proyecto convenciendo a los jugadores que en lugar de renunciar pasaron a querer estar, convenciendo a la gente que estaba descreída, que se había alejado de la selección. Institucionalizó a las selecciones uruguayas, formó integralmente a sus futbolistas y nos demostró que había otra forma, otra manera de buscar los objetivos. Resultado, rendimiento, comportamiento. En definitiva, este hombre le devolvió la selección a la gente. La selección estaba privatizada, se la habían arrancado a la gente. Quienes debían fijar los límites no los habían establecido debidamente. Él le devolvió la selección a la gente y lo consiguió siendo ese hombre que refleja de manera integral la movilidad social, algo que lamentablemente hoy no existe. Ese hombre ha surgido desde la pobreza digna, ese hombre que tuvo un hogar, que lo cobijó, ese hombre que fue docente, ese hombre que fue jugador de fútbol, pero ese hombre que llegó a ser director, ese hombre que llegó a ser entrenador del Milan, de Boca, de Peñarol, de la selección, que llegó a ser el mejor entrenador del mundo, ¿sí? Ese hombre de palabra, a él lo vinieron a seducir con 40 millones de euros para hacerse cargo de todo el fútbol de Arabia. Pero él tenía un compromiso y dijo que no. Ese hombre de convicciones que supo plantarse delante del poder, cuando ese poder era utilizado de manera abusiva, ya sea pararse firme ante la FIFA o ante algún periodista que utilizaba el micrófono como si fuera un arma. Así lo hizo, hablando firme, pero sin necesidad de tener que elevar la voz. Ese hombre que, bueno, generó una imagen que se dimensionó de tal forma que cobró una estatura, pero que no se quedó ahí, que se atrevió a dar un paso más. Le puso el rostro y la voz a algo tan hondo, tan profundo y tan sensible como el tema de los derechos humanos y como la causa de los detenidos desaparecidos. Hay una corriente colectiva relativamente reciente, deportistas con memoria, que recurrió al maestro para que el maestro fuera la imagen. Y el maestro habló, dijo, puso su cara y detrás de él se encolumnaron decenas y decenas de deportistas, no solamente futbolistas, en una causa que no debería saber de neutralidad. Esos actos jugados del maestro se transfirieron a sus jugadores, esos jugadores comprometidos que fueron capaces
de hablar con voz propia y de pelear por justas causas. Causas que los involucraban a ellos, pero que también tenían que ver con los que venían el día después de ellos. Y ahí está lo más loable. Y se consiguió, hablando firme dentro y fuera de la cancha, después de haber logrado relacionarse con libertad. Ahí estuvo lo más importante, lo que este hombre generó, que ustedes lograran relacionarse con libertad. Estamos grandes, estamos peinando canas, las pocas que van quedando. Estamos más cerca del final que del principio, claramente. En un tramo del libro, ya me acerco al final de esta locución, pero en un tramo del libro usted recuerda la partida de Cacho Barizoni. Y cuando usted fue a su velorio y eligió la madrugada porque ahí estaba la calma y la soledad de su familia, y los acompañó junto al féretro y hablaron y recordaron a Cacho de la mejor manera. Usted dice, escribe en el libro, la existencia se termina pero se proyecta más allá de su final, en la memoria de las obras y del sentimiento que ha sabido gestar en los demás al ofrecerse como un fruto. Pues bien, que su obra tenga eternidad. Menciono un detalle final. Antes de venir, se comunicaron conmigo 2 entrenadores deportivos, no de fútbol. Me preguntaron si se podía venir, le dije que sí. Querían venir porque usted es la referencia para ellos. Y ayer en una de mis vueltas que había quedado pendiente a última hora del día, me encuentro con una persona que se le nota el sufrimiento de la cara, una persona que está en situación de calle. Y yo noto, nunca lo hablé con él, que su alegría, porque a veces lo veo, es abstraerse un poco del duro mundo que le toca cuando encuentra pilas y se pone auriculares para escuchar la radio. Y se ve que por ahí se enteró. Entonces frena mi paso y me dice, pa, qué bueno va a estar eso del maestro. Digo, ¿viste? Digo, ¿vas? Dice, pa, me gustaría. ¿Y por qué no vas? Porque va a haber mucha gente, me dice. Digo, arrimate, andá. Estoy mirando, no sé si vino, pero quería venir porque se identifica con lo que usted hizo. Que pretendo decir en este final que su obra es suya, sí, pero cruza transversalmente a la sociedad, a los de arriba y a los de abajo, a la sociedad toda. Y que su obra, ya no le pertenece porque es de la gente. Muchísimas gracias. Bueno, ahora el saludo entre Mario Barranca y el maestro Oscar Washington Tavares, que será quien a partir de este momento tome la palabra para la presentación del libro. En cierto sentido está duro esto. Es obvio, pero agradezco muchísimo. Cuando se terminó el ciclo de la selección, en el 2021, noviembre del 2021, fue muy duro, pero no porque uno haya salido, entre otras cosas, por resultados negativos circunstanciales que hubo, pero lo que más sentí es que me cambió la vida, porque yo viví como más de 15 años en el complejo. Al principio, en la mañana y en la tarde, después cuando se fue armando el proyecto, se formaron los cuerpos técnicos de los juveniles y todo, no había tanta necesidad de que uno estuviera encima de todo. Y eso fue lo que, ¿cómo puedo decir? Lo que más sentí cuando se terminó lo de la selección, porque no me cambió la parte deportiva, me cambió la vida. Y es por eso que yo tomé decisiones, primero en definirme, se terminó. Desde ese día no he dado una nota de prensa, no he participado de actividades
que estaban relacionadas con cosas en las que yo creo, pero no se terminó. Y además no quiero dar ni la más mínima sospecha de que si doy opiniones sobre todos estos temas que han hablado el profe y Mario, estamos en un momento difícil, sobre todo con las redes y con las cosas que vienen de todos lados, y no quiero, aunque sea incidentalmente, andar alentando la negatividad de las muchísimas personas que hay, sobre todo escondidas detrás de las redes, ¿no? Y bueno, por eso me emociona. En algún momento, cuando los escucho hablar, parece que están recordándome una película y que yo no estuve, porque no es que no haya intentado hacer ciertas cosas, sí, hemos intentado hacer ciertas cosas. Primero con las convicciones nuestras, con gente en el cuerpo técnico que ya las conocía de antes y no tenía la más mínima duda como personas y como profesionales del aporte que podían tener. Celso, Mario Rebollo, el profe Herrera, y la cosa empezó a crecer, vamos a decir, desde el 2006. Y un día Celso me dice: maestro, tengo un libro en casa que se llama ¿Cómo hacer un proyecto deportivo? Digo, bueno, tráemelo, porque yo nunca hice un proyecto deportivo, ¿eh? Pero tenía la cabeza llena ya de las ideas, porque las conversábamos entre nosotros, de qué era lo que queríamos. Y bueno, y después, algún tiempito después de ese 2006, apareció el proyecto. Y yo descartaba créanme, cualquier síntoma de vanidad o de autorreferencia, hicimos cosas importantes. Lo digo con todas las letras, porque sigo creyendo en esas cosas, que ahora ya no por lo que le decía recién, no las digo más, para que no se malinterprete, pero creo que, como dije en un momento, en algún lugar de nuestro país, que no sé cuál es, pero donde los niños juegan al fútbol, hay un niño que no lo conozco, que no sé cómo se llama, que no sé ni cuántos años tiene, pero que en cualquier momento puede ser un futuro integrante de la selección mayor. Esa fue la imagen que se me ocurrió, para referirme al gran tesoro que tenemos en el fútbol nuestro, que es la niñez futbolística, vamos a decir. Y bueno, y yo creo en eso, lo voy a seguir creyendo y espero que en algún momento se pueda hacer. Creo que una de las cosas más importantes que hicimos cuando se nos ocurrió en ese complejo, que por lo menos aquel que yo viví, que sigo queriendo tanto y recordando tanto, tratamos de combinar la actividad de la selección mayor con las actividades de las selecciones juveniles, con una simultaneidad que les permitía de vez en cuando cruzarse a los chiquilines, ver a los jugadores de la selección mayor e ir aportando recambios. Siempre en el fútbol se tenía la década de los 30 cuando empezaba, con una señal de que ese jugador ya en algún momento no iba a tener el rendimiento que tuvo en edades de más juventud. Y bueno, y ahora lo único que voy a decir, teníamos que preguntarnos qué se hace
cuando algunos jugadores que eran juveniles están en la selección mayor y algunos están brillando los 30 años. Que hay jugadores campeones del mundo con Broly, creo que ayer hizo 2 años, ¿no? Y bueno, y eso tiene que persistir. El sueño mío, que ya no lo voy a decir porque yo, por las razones que di, es que nos organicemos para ser competitivos verdaderamente, y eso es a través de la evolución que puedan tener los niños que juegan al fútbol, todos, los que juegan bien y los que juegan mal, todo entre comillas, ¿no? Porque yo hablo del aprendizaje por imitación y a veces los que no son tan buenos de salida, que no tienen tanto desde el punto de vista genético, pero se contagian. Por lo menos terminan jugando mejor de lo que jugaban si tienen buenos jugadores al lado. Y bueno, y de esa forma a mí me llena el alma ver que ciertas cosas que habíamos hablado ahí se han visto en la selección después que nosotros fuimos cesados. Cuando Uruguay le ganó un partido a Brasil acá, fue un partido que se jugó al ataque, se jugó muy bien, el entrenador había anunciado lo que iba a hacer y lo hizo, pero los jugadores, y lo que me llenó es cómo fue el festejo de los jugadores, medidos, abrazando entre ellos, ninguna reacción destemplada, incontrolable, y esas son cosas que siempre las habíamos hablado. Y tiene que ser un rasgo distintivo. En muchos lados se nos respeta eso. El profe puso algún ejemplo, y creo que se puede hacer, porque la pasión por el fútbol existe. Hay en muchísimos lugares, en la capital y en el interior, que se están haciendo cosas. Pero el sueño es que sea organizadamente en todo el país y que sea algo utilitario para dar una imagen del fútbol uruguayo, que se puede lograr, porque lo van a hacer los que participen en eso, los niños que vienen, parafraseando alguna canción. Y bueno, eso ya no va a depender de mí, ni lo veré, por razones obvias de edad, pero espero que a eso apunta. Hay mucha gente muy vinculada al fútbol, hay muchos entrenadores muy capaces, hay mucha gente de bien, y en algún momento tenemos que empezar a pensar en esas cosas y no dejarnos llevar por otras cosas. Si yo tuviera que bautizar esta época o este momento del fútbol, sobre todo en la zona donde está, vamos a decir, el mejor fútbol, los mejores jugadores, los mejores entrenadores, pero es el imperio del dinero. Y parece que una buena gestión ahora, a todo nivel, más allá que esté incluido lo deportivo, es cuánto recaudamos y cuánto vienen para esto, y los derechos televisivos y cuánto sacamos con esto, pero ¿para qué? Para darle a esta sociedad de gente que valoriza mucho al fútbol, y lo pone como ejemplo de muchas cosas, un arma para tener vigente nuestra identidad, que no ha desaparecido, ha pasado hace mucho tiempo, pero en aquellos tiempos Uruguay era una potencia mundial.
en la década del 20. Uruguay y Argentina, ahí estaba el fútbol, el gran fútbol del mundo. Y en el libro yo toco el tema cuando hablo de el eslabón perdido. Muchas veces, después que pasaron esas cosas gloriosas y empezó a cambiar el mundo, vamos a decir, no estuvimos a la altura de eso. Primero porque a mucha de esa gente de aquella época, que yo tuve la suerte y el honor de conocerlos, yo tuve la oportunidad de hablar con Odulio Varela, con Schiaffino, con Abadí, con Julio Pérez. Jugué con Guilla. El día que yo debuté, o el año que debuté en primera, él se retiraba del fútbol jugado. 42 años tenía. Y estaba rápido como en Maracaná. Y bueno, todo eso me lleva a pensar que se puede hacer. Nosotros, mal o bien, sobre todo con esa experiencia de Sudáfrica que nos marcó positivamente, nos dio una espalda importante, pero que se hizo con futbolistas que querían estar en la selección, con muchos jugadores que eran del medio local, accediendo directamente a la selección. Ahora esos destaques cada vez se van enriqueciendo con los pases al exterior. Los jugadores se nos van cada vez más jóvenes, ese es otro problema que tenemos. No un problema, bueno, una característica, porque no es un problema. Los que están afuera a veces están más pendientes de la selección que los que están adentro por razones obvias, ¿no? El conocimiento de la información más cercana y eso. Pero creo que todo eso, espero ver algo de eso y que en un futuro, cuando sean otras épocas, que venga gente diferente o nueva, crean en que eso se puede hacer. Se puede hacer. No decir vamos a salir campeón del mundo, porque siempre va a ser un sueño. Pero quizás a nosotros a todos los que tuvimos en ese grupo de Sudáfrica, lo que nos dejó pensando fue como lo que hicimos antes del Mundial para ir al Mundial, lo que conversamos, y que no estuvimos tan lejos de ir un poquito más arriba. ¿Y por qué no se puede volver a hacer? Tiene que ser un trabajo de todos, de toda la aldea, como decimos en el libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra de... ¿Me permite preguntarle? A ver que va a decir algo más Mario Barranca, que usted de alguna manera sabemos que esa letra de Rulo Nieves, la canción de Pareceres, para usted fue una linda referencia. Y usted le mojó las ideas a todo ese grupo que anda por ahí. ¿Qué siente al verlos hoy volar con alas propias, no? ¿Se acuerda que la línea de 3? ¿Cómo no? Era un programa que había y me invitaron. Es verdad. Estaba Capalvo, estaba usted, estaba el Tato López. Y de repente estábamos conversando y no sé qué. ¿Le gusta la música? Sí, sí. Y apareció el audio de esa canción de Pareceres, Muere con la sonrisa. Y yo digo, esta es la canción que yo... Y ellos se reían de mí como diciendo, pero qué ingenuo, no se dio cuenta que era... Y bueno, y tiene un valor poético, yo lo hubiese seguido. Lo capté enseguida, muchachos uruguayos del interior, un dúo, y bueno, siempre la llevé conmigo, como otras canciones que surgieron después, a través de Jaime Ross y todos los que vinieron detrás de él,
no te va a gustar. Yo cuento la anécdota en el libro, en el Mundial de Rusia, en la previa del partido con Portugal. Cristiano Ronaldo, una maravilla del fútbol, porque con la edad que tiene, lo que está haciendo, ¿no? Miraba para la tribuna porque estaban cantando esa canción de No te va a gustar. Y él estaba asombrado y escuchaba la letra y hacía que sí, así. Y después también le vi en esa misma previa del partido, mirar a los jugadores de Uruguay cuando estaban cantando el himno, con las ganas que siempre lo hacían y por la representatividad que le daban a ese himno nacional, ¿no? Y era un incentivo, ¿eh? Para mí, siempre me preguntaron qué es lo que más recuerdo de los partidos de Sudáfrica. Y yo lo que más recuerdo cuando entraban a la cancha, muy serios, pero muy enfocados. Y yo digo, estos son los mismos que convivimos, que están allá y que tienen un sueño. Y bueno, y con cara de pocos amigos, ¿no? Eso se notaba. Y en el fútbol se dice de otra manera más grosera, pero llevaban esa cara. Yo no digo que intimidaba a los demás, pero yo por lo menos interpretaba, esto viene a hacer algo acá adentro ahora, adentro del rectángulo. Y bueno, y por suerte hicieron que en eso no me equivocara, ¿no? En esa presunción. Sí, pero hoy están con cara amigable y eso está bueno. Que estén ante todo. ¿Seguro? Hay un dato hay una cosa que me parece interesante porque acababa de decir, bueno, ¿no? De jugar sin golpear, perder aquella mala imagen que teníamos, que la construyó a partir de su trabajo, y pese a eso igual entraban con cara de enojados. Pero en una gran parte del libro, o una parte muy importante del libro, es el concepto de la conducción con convicción, el modo de gestionar la dirección técnica. Y me parece que ese es un elemento que fue muy importante para construir lo que se construyó. Yo creo que sí. Sobre todo, yo he leído mucho de psicología deportiva cuando hice el curso de entrenadores. Me puse la meta de prepararme bien. Y leía una colección de un español, José María Cajigal, que traía todos temas de la psicología en los deportes, ¿no? Y había un libro en el que yo leí y que decía que en los deportes colectivos la relación afectiva entre los miembros del grupo de trabajo es un factor esencial del rendimiento. Yo también cuando era niño escuchaba a los mayores hablar y a veces decían, fulano y mengano no se hablaban y jugaban en el mismo equipo y adentro de la cancha eran unos fenómenos. Está bien, puede ser, pero no me decían, me hablaban de esos dos, pero no me decían de todo lo demás. Y bueno, y ese libro lo escribió una mujer. En la década del 40, Bárbara Knapp, K-N-A-P-P, y habla de esos términos. Y el libro se llama La habilidad en el deporte. Y yo aprendí de ese libro, de muchos otros, eran fascículos, ¿no? Era una colección. La habilidad en el deporte era un libro aparte. Pero cohesión del equipo, no solo hablaba de fútbol, hablaba de ciclismo, de otras cosas en que la colaboración es algo fundamental. Y bueno, y después por suerte lo pude comprobar en la realidad. Y además la manera de transmitirlo, un entrenador en cierto sentido le imponen un liderazgo. Pero siempre traté de que no fuera por imposición, o sea,
yo estoy al frente, soy el que mando, entre comillas. Nunca lo hicimos. Sí a través del convencimiento, de la persuasión. Yo creo que a los futbolistas hay que explicarle por qué se hacen las cosas. Y bueno, a veces es necesario hacerlo colectivamente, pero a veces cuando hay temas que pueden agredir, vamos a decir, su individualidad y todo, me voy a referir a otro refrán. Yo leo muchos refranes y a veces muchas ideas las saco de ahí. Y hay un refrán que dice, nunca aconsejes en público. Y bueno, y esas cosas se aprenden y está todo basado en el respeto a las demás personas, ¿no? Que es el principal valor que todos los jugadores han reconocido en varias declaraciones. Y una vez, uno de los elogios más grandes que me hicieron fue en un libro que se escribió también, Andrés Scotti dijo, Tavares es mejor persona que entrenador. Y fue un elogio para mí. Vamos a la pausa.